Responsabilidad es conservador del Museo de Ciencias Naturales en la sección de Geología. Para mí tiene dos grandes virtudes. Una es que se apasiona con cualquier cosa, tanto de actividad profesional como de hobby o afición, hasta llegar a enamorarse de las temáticas. Y la segunda gran virtud es que te sorprende permanentemente. Ya he tenido una cantidad de cambios de aficiones y profesionales impresionantes. Profesorado de adolescentes, profesorado de adultos con tecnología de distancia en la UNED, experto en temas de geología, especialmente en meteoritos, que es uno de sus temas favoritos. Después se ha adaptado sin ningún tipo de miedos pues, a otro tipo de actividades, pues experto en museología, y ya la última, pues se ha tirado de cabeza a la profundidad del tarot. Esperemos que con esta dedicación tuya nos aclares un poco qué es el tarot, qué ha significado, qué significa, qué has encontrado tú que te haya de alguna manera atraído, y muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo. Buenas tardes, muchas gracias por venir a dedicar un tiempo que es un lujo y venir aquí a oír esta conferencia. Muy agradecido a todos los que han venido, a la asociación por haberme invitado, a Carmen de Vicente, que es un encanto, y todas vosotras y todos los miembros de la asociación. Y después de la presentación que me ha hecho Ana, que me ha dejado, a ver ahora cómo empiezo yo, porque estoy como flotando. Estaba pensando en martes y 13 de muchas gracias por todo lo que me has dicho. Así que vamos a empezar con esta conferencia más o menos, intenta que sea lo más distendida posible, porque es un tema demasiado complejo, tiene demasiadas aristas, tiene demasiados puntos de vista, tiene una historia muy larga, tiene una cantidad de bibliografía y de gente que se ha dedicado a estudiar esto que es espectacular. Incluso las obras de menos valor, como puede ser algunos, cuando te compras unas cartas que te viene un folleto, incluso ahí pues se ve que la gente hace un esfuerzo por acercarse a un tema tan complicado, que tiene tantas vertientes, ¿no? En ese sentido espero que darle una coherencia y que salga algo concreto, aunque yo lo he enfocado desde mi punto, digamos, profesional, como yo trabajo en un museo. Me acerco a las cartas como artefacto, como objeto cultural, pero sin dejar de lado la parte que tiene de misterio, que es auténtica. Cuando hablo de misterio, mi referencia es el arte, la historia del arte. Normalmente se trata de obviar este aspecto, pero lo más misterioso del mundo es el arte. Porque el arte, finalmente, por más que nos expliquen, por más que estudiemos, no acabas nunca de llegar al fondo de todas las cuestiones, y eso nos va a pasar hoy. Yo voy a dar algunas referencias de historiadores, antropólogos, filósofos y demás, pero al final tiene que ser uno mismo el que llegue a lo que es el arte, y el tarot es parte de este desarrollo de la historia del arte y del pensamiento, ¿no? Voy a empezar primero con unas referencias, que va a ser la parte un poco más rollo, de lo que a mí me ha servido para orientarme en la charla, y lo he querido poner muy evidente para que a los que estáis oyendo, si queréis profundizar, luego podéis acudir a estos libros, a esta bibliografía, que me parece muy básica, muy interesante. Bueno, quería hacer una pequeña referencia, antes de nada, a este libro que se llama Filosofía Arcana. Es un libro muy interesante y puede parecer un poco de publicidad porque lo han escrito unas personas muy cercanas a mí, que están entre el público, pero la verdad es que es una creación que no se puede encontrar fácilmente, porque es, en la historia del pensamiento, toda esa rama filosófica que no nos cuentan cuando estudiamos en la escuela, que va hacia los temas ocultos, los temas esotéricos, los temas arcanos,
que es otra rama de la filosofía que se le ha dado poca difusión. Y aquí está muy bien explicado, algunas de las ideas que yo voy a explicar las he sacado de aquí, y lo interesante es que está hecho con mucho humor, porque claro, lo arcano tiene una parte interesante, pero como sabéis, también hay mucho fraude y mucha gente que está, podemos decir, pirada, y entonces hay de todo en este mundo. Y este libro está muy bien porque da esas dos caras, como la cara auténtica de esos filósofos que realmente tienen una verdad, y esa otra parte de otros que se pasan de rosca. Y hay que saber un poquito quedarse a medio camino, ¿no? Bueno. El título no está puesto porque sí, he utilizado lo de sabiduría porque me parece una palabra más interesante que haber puesto conocimiento. Si hubiera puesto el conocimiento oculto de las imágenes, parecería que estamos hablando de algo, una explicación científica, racional. No, y vamos a hacer una explicación un poco más intuitiva y más de conocimientos a los que no se llega al 100%, que hay que poner una parte de uno mismo para entenderla. Vamos a centrarnos en las imágenes del tarot y su relación con el arte. Bueno, lo primero es la relevancia del tarot en el mundo actual. Esto es muy anecdótico porque quería saber ¿qué importancia tiene el tarot? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Cómo se mide esto en la actualidad? Pues te metes en Google y haces una búsqueda y dices a ver cuántas entradas hay en la red de redes. Y lo he comparado con otros 3 temas, tiene un poco de coña, lo reconozco. Entonces he metido 3 temas y el tarot, a ver en qué posición queda. Bueno, ahí veis, Donald Trump está en millones de datos, hay 1000 millones de entradas, o sea, no hay quien le alcance, es el top. Pero mira el tarot que está ahí, 450, casi 500, no está mal. O sea, llegar a la mitad de Donald Trump ya me parece un mérito. Luego he buscado el Papa Francisco y no se puede comparar con el tarot, tiene mucho menos, tiene unos 200.000. Y ya por último he buscado el PSOE, que se queda en simplemente 25 millones de entradas. Bueno, para ahorrarme trabajo y para que vosotros lo busquéis y lo entendéis oportuno. En el mundo de los museos, no es una cosa de ahora, se han hecho exposiciones sobre este tema desde hace mucho tiempo. He encontrado esta, que es de 1984, que se hizo en la Biblioteca Nacional de París, que es interesantísima, que se llama Tarot, Juego y Magia. Es una especie de resumen de todas las mazos de cartas que se han hecho de tarot, de todas las interpretaciones, de todos los dibujos, y va viendo la evolución desde que nace hasta el siglo XIX. Con lo cual yo me ahorro de meterme en esa parte histórica, que es un poco pesado en una conferencia contar todo eso en detalle, y os remito a este libro, que es el catálogo de la exposición que hubo en París, en el 84, y se accede fácilmente porque está en Internet Archives, está de libre acceso. Y vienen además todas las imágenes de todos los mazos del tarot. Bueno, en esta primera parte de referencias, digamos, académicas, quería comentaros un personaje de la historia del arte muy importante, que es Avi Warburg. Avi Warburg fue un historiador del arte que tuvo una intuición, y es que las imágenes en el arte se van moviendo de unos periodos a otros y la misma imagen se repite una y otra vez camuflada. Él lo compara un poco con la migración de las almas, igual que en la teoría platónica. Igual que las almas van de un cuerpo a otro y va cambiando, pero la esencia es la misma, él se da cuenta que en la historia del arte hay como unas imágenes que van como migrando y se repiten a lo largo del tiempo. Él lo estudia sobre todo en el Renacimiento, pero estuvo trabajando con unos indios de las llanuras norteamericanas, los Hopi, y vio que esas imágenes del Renacimiento también estaban en los indios. Y se quedó, claro, sorprendido. ¿Esto es científico? Sí, porque es real. ¿Se le puede dar una explicación? Ya eso es más difícil. Él lo que hizo fue construir unos paneles de madera con tela negra y ahí iba pegando todas las imágenes que encontraba sobre temas concretos. Pero las imágenes son de todo tipo. Puede ser un cuadro de Leonardo da Vinci o puede ser la etiqueta de una lata de conservas de tomate. O sea, no tenía límite. Hizo ese trabajo, pero no escribió nada. Se murió con un problema psicológico de demencia, y eso se quedó, como veis en la imagen.
esos paneles, pero no dieron como resultado ningún libro ni ninguna publicación. Aunque él creó una escuela, que es la escuela más importante, yo creo, de la historia del arte, que es la escuela iconográfica, con gente como Panofsky y compañía. Bueno, ¿por qué Warburg? Bueno, pues porque tiene dos paneles, el 50 y el 51, en el que se dio cuenta que las imágenes del tarot aparecen, desaparecen, las podemos encontrar en diferentes periodos históricos, en diferentes artistas. ¿Se podía pensar que se copian unos a otros o que se hacen plagio? Es muy complejo porque algunas cosas son muy sutiles, otras están cogidas por los pelos, como lo que he hecho yo, pero no cabe duda que las imágenes migran. Entonces le hizo este panel en el que se ve dos mazos de tarot renacentista de autor anónimo, unos cuadros de Mantegna y el tarot de Marsella. Bueno, en relación con estas imágenes que van de unos artistas a otros y de estas ideas que migran, la siguiente referencia es Jung, que encaja muy bien con la teoría de Warburg. Jung plantea que la psique humana, la mente, tiene un fondo que es común a toda la humanidad. Entonces, como todos tenemos unas imágenes innatas que, digamos, vamos heredando de nuestros antepasados, las imágenes que tenían los hombres y las mujeres del Paleolítico, en algún modo han llegado hasta nosotros. Tenemos como un fondo de armario de imágenes que nos vienen de la prehistoria, de la antigüedad, de la Edad Media. Eso se va, como digamos, acumulando. Y él vio este tema en los escritos de alquimia y en sus pacientes. Entonces vio que había una coincidencia entre lo que le contaban sus pacientes y lo que él veía en las láminas y las obras de los alquimistas. Eso mismo que comentábamos antes. ¿Es científico? Sí. Esa coincidencia existe. Es real que en los sueños que explican los enfermos que tenía Jung hay imágenes que vienen de esas obras del siglo XV y XVI. No sabemos por qué. Tal vez, según evolucione la neurociencia, en el siglo XXI más adelante, alguien pueda descubrir por qué se produce eso. Ya hay muchos descubrimientos de neurología, como las neuronas espejo y demás, que a lo mejor podrían ser una explicación de esto. Puede ser. Bueno. Otro académico muy importante, Joseph Campbell, que es un estudioso de la mitología a lo largo de todos los periodos. Lo he cogido porque tiene una idea muy bonita y es, a lo largo de toda la humanidad, las creencias religiosas y la creencia de Dios es común en toda la humanidad. Pero cambia, no es lo mismo los dioses en la época etrusca que los dioses cristianos que los romanos. Y eso le llama la máscara de Dios. Algo así como de que Dios es el mismo siempre, pero va cambiando de máscara según cada época. Entonces, esto está muy bonito porque ayuda para entender determinados temas del tarot. Me he pasado. Bueno, vamos a entrar ya en más materia, en lo que es realmente el tarot. Bueno, el mazo del tarot tiene fecha de nacimiento. El tarot no viene de la prehistoria ni de las cuevas de Altamira. El tarot es una creación cultural de finales del siglo XIV, principios del XV. Estas son cartas del primer tarot, que se llama el Tarot Visconti Sforza, porque es un conjunto de cartas con imágenes que Federico Sforza regaló, es un regalo de bodas, regaló a su esposa María Visconti. Es decir, que aunque en principio el tarot se considera un juego, el primer ejemplo que conservamos, que está en los museos, está en varios museos, la colección más grande está en Nueva York, en la biblioteca Pierpont Morgan, y es curioso porque un objeto que se supone que es para jugar y que se usaba, conservamos que tiene, si lo analizamos, digamos, arqueológicamente, tiene muy poco uso. O sea, no se utilizó para jugar. Estas cartas se utilizaron para ser admiradas o no llegamos a más. El caso es que
son además de mucho valor. Fijaros que todo ese dorado es pan de oro, y ya digo que aunque en teoría el tarot es un juego que nace en el norte de Italia, pero este primer tarot que conservamos no se usó para jugar. Bueno, el tarot más famoso y digamos el canónico es el tarot que se imprime en Marsella a finales del siglo XVIII. Estas son cartas mías que yo he hecho una tirada para explicar la sucesión, ¿no? El tarot realmente es un juego que lo que marca es un camino, un itinerario, digamos, iniciático, que no deja de ser la vida de cada uno, la vida personal, la vida como grupo, como sociedad, como país o como humanidad, no deja de ser un viaje. Entonces, las cartas del tarot, por eso son tan interesantes, y desde mi punto de vista es una obra maestra de la iconografía, porque nos ayudan a entender, digamos, este viaje, este camino vital. Si vamos viendo las cartas, bueno, se me olvida, es muy importante, aunque muchos ya me imagino que lo sabréis, pero no está de más recalcarlo. El tarot está dividido en dos bloques, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 cartas numeradas y con imágenes, y las restantes son 4 series de 14 cartas cada uno, en la que hay 10 numeradas y 4 con figuras. Son las típicas cartas que usamos para jugar a la brisca o a lo que sea. Pero todas forman parte del tarot. Bueno, vamos a ver los arcanos mayores. Los arcanos mayores están numerados de 1 a 21, pero hay una carta que no está numerada. O sea, son 22, pero una no tiene número. Es la que he puesto arriba, es el loco. El loco, que ya veremos que se puede interpretar de muchas maneras. El loco es la persona que se dirige al tarot, digamos, el que quiere que le echen las cartas. Es decir, somos cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a la vida. Es el peregrino, es un viaje. Si os fijáis, es una figura que lleva un atillo y un bastón. O sea, somos nosotros. A continuación vienen 3 series de 7 cartas en el que yo identifico 3 periodos del viaje o 3 periodos de la vida. Estas primeras 7 cartas sería el primer periodo, un periodo más que todavía no te has formado como persona, y son las cosas más básicas. El primero es el mago, que es el responsable de todo el proceso. Es una imagen un poco divina, un poco demoníaca. Sería el que echa las cartas, o en este caso yo sería el mago, porque soy el que está, digamos, dirigiendo la interpretación. El mago tiene mucho de sabiduría, pero tiene también mucho de engaño. Es perfecto porque el que diseñó esa carta definió al tarot perfectamente. Tiene una parte de sabiduría y tiene otros que la utilizan para engañarte. Luego vienen 4 cartas. La papisa, la emperatriz, el emperador y el papa son 2 dobles parejas que identifico con lo más inmediato de la persona, que es su sexo, o como dicen ahora, el género. Es decir, la masculinidad y la feminidad. Pero es un tema tan complejo, y el que hizo el tarot se dio cuenta, de que no es 1 y 2, son 4. Porque ahí hay otro proceso cuando cada uno se enfrenta a su sexualidad y a su forma de ser y a su género, como se quiera llamar. Y al mismo tiempo son las cartas que mejor se identifican con la divinidad, con Dios, con los conceptos, digamos, más sagrados, ¿no? O sea que son 4 cartas en las que está mezclado mucho tema. Por eso son las que yo he elegido para luego desarrollarlas más en profundidad. Porque no vamos a desarrollar todas porque nos podemos morir. Son 22 cartas, imaginaros que cada una la estudiamos en detenimiento. Estamos aquí hasta las 4 de la mañana, no se puede. Bueno, luego vienen los enamorados, que esa es muy básica de entenderla, aunque también es un tema muy complejo, que es cuando la persona se enfrenta al enamoramiento y a la elección de la persona que le va a acompañar o las muchas que le van a acompañar por la vida. Luego viene el carro, que es la juventud, es el ímpetu, ahí es cuando comienza el viaje realmente. Es una carta muy interesante porque hace referencia también a un momento de la humanidad en que comenzó el viaje, que parece una broma, pero es real, que es cuando se inventó la rueda. Cuando se inventa la rueda es cuando la humanidad pega un tirón y entonces llega casi a lo que somos hoy, ¿no? Que es la época de la Edad del Bronce. Bueno.
El siguiente grupo ya es un poquito más complejo, marca un poco más la madurez, marca temas que hay que tener un poquito más de cuidado. Y es muy interesante porque interviene aquí ya los elementos cristianos. El que hizo el tarot era una persona que tenía una formación humanística, conocía la antigüedad, conocía la mitología clásica, pero conoce el cristianismo. No olvidemos que el Renacimiento es el humanismo cristiano. Es lo clásico y lo cristiano, que no se pueden separar. Aunque a veces se explica separado, es un error. Y entonces, esto es muy interesante, porque fijaros, son 7 cartas, pero las que están en los extremos y las que están en el medio son virtudes teologales. Virtudes que son muy importantes para la religión. La justicia, la fuerza o fortaleza y la templanza. Falta una. Y faltan las 3 virtudes teologales, que esas están en otras cartas. Pero el que hizo lo de Marsella las quitó y dejó solo estas 3 virtudes. Y luego tenemos otras cartas muy interesantes. El ermitaño, que va con una luz. Es como el comienzo del conocimiento, cuando empiezas a preocuparte de las cosas, del mundo, de la vida. El comienzo de la ciencia, esa luz. La rueda de la fortuna, lo que te deparan, lo bueno y lo malo. Luego viene una carta interesantísima que es el ahorcado, el colgado, que la dejamos porque esas es de las que voy a desarrollar luego, voy a hablar más en detalle. La muerte, fijaros la muerte, bueno, la muerte no se puede nombrar porque no tiene nombre. Es la carta sin nombre, la número 13. En teoría el tarotista tiene que evitar la palabra, porque es como una mala suerte, ¿no? No tiene que haberla pronunciado. La muerte realmente hace referencia a los cambios gordos, importantes que hay en la vida. Fijaros que no está al final de la serie, está en el número 13. Vale, el 13 es de mala suerte, pero todavía quedan muchas cartas. O sea, esta muerte es un poco simbólica, no es la muerte real. Hablando con una tarotista me contaba que por experiencia, cuando había echado cartas en su vida y le había salido la muerte, ninguna de esas personas luego se había muerto. O sea, que debe tener algo de verdad. Bueno, y ya estas últimas cartas son un poco la parte más mistérica, más mental, como ya el final de una vida en el que está todo como más asentado y hay que reflexionar sobre ello. Y es curioso que empieza con el diablo, que es un personaje muy sexual. Yo le he dado vueltas mucho a este tema y he estado un poco leyendo y demás, y tiene sentido que aparezca como hacia allá en el último periodo de la vida. Porque en el último periodo de la vida, reconozcámoslo todos, ya la sexualidad es menos importante, pero es más fácil reflexionar y es un tema que nunca se va, además. O sea, que está muy bien puesta ahí. Luego tenemos la torre, esa es la otra de la que voy a hablar luego, porque hace referencia al mundo que nos rodea, las ciudades, el urbanismo. Y voy a comentar algunas cosas sobre las ciudades arcanas. Luego vienen 3 cartas que hacen referencia a la astrología, la estrella, la luna y el sol, que son bastante complejas y no vamos a entrar porque no da tiempo. Y luego ya para acabar, el juicio. El juicio siempre es la valoración de todo lo que se ha hecho a lo largo de una vida, bueno, malo, regular, y está puesta la penúltima, y la última es el mundo, que es el Pantocrátor cristiano, me imagino que lo habréis visto en las iglesias, que tiene los 4 evangelistas, y lo que es una entrada a otra dimensión. Es la entrada, digamos, ya cuando sales de digamos, la vida material y es una vida, digamos, espiritual. Es sorprendente que el que hizo las cartas eliminó la figura de Dios masculino y puso una mujer. Es sorprendente porque, como veremos a continuación, la idea de Dios al principio de los tiempos se asocia a la mujer. Bueno, pues al final también. O sea, el comienzo y el final de la figura divina va asociado a lo femenino. Otra cosa muy importante, que es lo que vamos a ver ahora después, intentaré que sea un poco más liviano. En el tarot también viene la relación de todos nosotros con las otras personas, eso es lo que se llama la vía solar, con nosotros mismos, que es la vía lunar, y digamos con los 3 mundos de la naturaleza, aunque algunos pueden no entenderlo como natural. El mundo de la vegetación, que es sagrado, la naturaleza como vegetal,
aparece muchísimo en el tarot y ahora veremos la importancia que se le da. Los animales también están en el origen de la religión, como muy bien explicó Campbell. Y luego también, que ya lo hemos dicho, la divinidad. Serían los 3 aspectos en los que inciden las cartas del tarot. Bueno, esto es una referencia a que, aunque yo voy a referirme al de Marsella, hay muchísimos tarot, muchísimos mazos, hay muchísimas opciones, porque todos los artistas han intentado acercarse al tema. Tengo aquí que he puesto algunos ejemplos, por si luego les queréis echar un vistazo, porque cuando me planteé dar esta charla, no sé por qué me empezaron a llegar regalos de tarots, como una especie de confluencia cósmica inesperada. Entonces me regalaron este, que es muy curioso, que es un tarot que no es el de Marsella, sino el tarot de los artistas. Y luego está el tarot de Dalí, que se lo debo gracias a Mari Carmen de Vicente, que es un encanto, y me regaló el tarot de Dalí, que sí que repite los arcanos clásicos, pero es muy interesante, nos sirve, porque pone una cosa que no se ve en los otros tarot, y es el alfabeto hebreo, porque las 22 cartas del tarot coinciden con las letras de los judíos, o sea que la religión judía también está en el tarot. Esto se relaciona con el tema de la cábala, pero eso es un tema ya muy complejo que no podemos entrar. Lo dejamos para otro especialista. Y luego simplemente señalar una exposición que hubo hace poco en Madrid, en la Casa Encendida, en la que se vieron muchos tarots de artistas modernos. Por ejemplo, he cogido aquel, que es muy sofisticado, de Nicky de Saint-Paul. Y luego también hacer referencia a Jodorowsky, que es un personaje muy famoso en el mundo del tarot, porque tiene un libro que, para el que quiera meterse digamos, a usar las cartas como para adivinar o para sacar unos resultados sobre consultas, pues la verdad es que es el más completo, porque vienen todas las cartas y ahí le saca todos los puntos que se os ocurran. Salud, dinero y amor, todo explicado. Se puede descargar gratis en internet. Si echáis un poquito así, ponéis el nombre y PDF y os sale. Bueno, unas pequeñas referencias sobre algunas cartas y su relación con grandes artistas. El loco es el peregrino, es el viajero, va caminando y tiene un perro ahí detrás. ¿Veis la importancia de los animales en el tarot? Todavía no está claro, nadie se pone de acuerdo si ese perro es su perrito que le está pidiendo que tenga cuidado en la vida, o es un perro malo que va a morderle. Tiene las dos. Pero tenemos un artista excepcional, que es de los grandes. Siempre que vas al Museo del Prado hay que pasar por sus salas, que es el Bosco. El Bosco es un pintor que dedicó muchas obras a este arcano, el arcano sin número, que se le llama en el tarot el loco. He hecho un listado ahí: el loco, el vendedor ambulante, el viajero, el peregrino, el hijo pródigo. Esto es el carro de heno en el Museo del Prado, que son 3 paneles de madera, y cuando los cierras se ve esto, que es el arcano del loco. Pero lo que me sorprende es que los historiadores del arte no se pongan de acuerdo y cada uno le dé un nombre. Eso indica un poco cierta confusión o cierto interés por hacer racional lo que no lo es. Porque lo del hijo pródigo, que además está dicho por uno de los grandes historiadores del arte de España, a mí de verdad que no lo veo por ningún lado, sinceramente. Bueno, aquí veis cómo va por un caminito lleno pero lo que hay al fondo son todo cosas peligrosas. Hay un ahorcado, hay uno que le han atacado a los ladrones, también hay cosas buenas, hay música, hay unos enamorados y el perro no puede faltar. Pero hizo más obras el Bosco sobre este tema. Esta es muy significativa porque es el comienzo del viaje. ¿Y de dónde viene el loco? ¿De dónde viene el viajero? Pues viene de un burdel, nada más y nada menos. O sea que el comienzo de la vida lo identifica como el burdel, que venimos todos de un burdel, más o menos. ¿Cómo sabemos que es un burdel? Pues porque tiene un cartel anunciador, que es como eran los burdeles en Flandes, que era un cisne, era el que indicaba dónde estaban esos locales. Y además se ve ahí en la entrada que hay uno besuqueándose, un señor ahí orinando, en fin, es tremendo. Pero según va avanzando este hombre, que se va, bueno, que le ha robado el sombrero a uno, porque allí en esa ventana hay un señor tocándose así,
O sea que nosotros ya cuando empezamos el viaje ya empezamos de aquella manera, según la visión de este gran pintor. Fijaros lo que se queda también atrás. Se queda la vaca y la urraca. La vaca es un animal sagrado en las religiones, sobre todo en las orientales, en la India. La vaca es el hogar, es la prosperidad. No importa, hay que irse y buscarse la vida cada uno. Esta es la primera carta que ya os he hablado de ella, el mago que tiene mucho de sabio y mucho de farsante, pero la he puesto para que veáis lo que lleva en la mano. Lleva una vara, una varita. Esa es la referencia, según mi punto de vista, al mundo de la vegetación. Porque en las culturas populares y en las civilizaciones anteriores y nuestros antepasados, para nosotros es muy fácil conseguir un garrote, una vara, te vas y te la compras. Pero no, las varas antes había que hacerlas en los pueblos. Es un proceso bastante complejo, no es fácil hacer una vara, no es fácil hacer un garrote. Tienes que buscar una época del año en la que el árbol esté propicio a que te permita cortarlo y sea un material flexible y duro. Tienes que pedirle perdón al árbol por quitarle la rama y luego tienes que elaborarla para que sea un objeto de poderío. Entonces, es muy significativo que la primera carta esté con una varita, que es el mundo de la vegetación, Dios encarnado en las plantas como comienzo, como un objeto mágico que te puede ayudar en tu viaje. Pero lo sorprendente es que la última carta también lleva una varita. O sea, la carta que abre y la carta que cierra llevan esa misma vara. Bueno, ahora he cogido una serie de imágenes históricas para que veáis la importancia de las varas, de los garrotes, de las varitas mágicas y de las lanzas, que no dejan de ser lo mismo. Bueno, los eclesiásticos, los obispos, la vara de poder, que aunque es de madera, luego se cubren para darle más poderío, he puesto un ejemplo. Pero la vara de los augures, de los magos, en la cultura celta, en muchas otras, que eran materiales muy básicos. Bueno, esto es, buscando por internet, que pones varita mágica, te salen 40.000 sitios y gente que te las vende, que las hace y puedes comprar tu varita, no tienes que hacer todo este lío de ir al campo, cortar no sé qué. Y he sacado esta que me ha hecho mucha gracia, porque es un señor que vende varitas mágicas y les pone sus cuerdas, no sé qué, y te la vende además con unos pétalos secos y ya, pues es muy cómodo, porque no tienes que molestarte en hacer tú todo tu ritual mágico, ya lo tienes ahí. Bueno, esta es la más famosa, la varita mágica de la hada de Pinocho, la maravillosa película de Walt Disney. Pero es que acordaros que Pinocho es de madera y le están dando la vida a la madera, es un ser que viene de la naturaleza, de la vegetación. Bueno, y aquí la varita mágica, la vara más famosa de la historia, la lanza de Longinos, que se la clavó a Cristo. Y aunque fue una canallada, él se convirtió luego en santo, una paradoja. Y esa vara quedó impregnada de ese poder mágico, porque fue la vegetación y la divinidad. Esta vara se ha buscado por muchísimos sitios como reliquia, no se ha encontrado, incluso los propios nazis de Alemania de Hitler, que estaban muy interesados por lo esotérico, también buscaron la vara de Longinos. Bueno, he puesto este fresco de Fray Angélico porque es tremendo, porque es ese momento histórico, pero los de abajo no son personajes históricos, son santos y monjes del convento de San Marcos, que si tú rezas, eres una persona mística y tienes capacidad de concentración, puedes viajar a ver a la crucifixión de Cristo, según esa mentalidad, ¿no? Entonces, en las celdas del convento de San Marcos hay varias crucifixiones y lo sorprendente es que no es el momento histórico, sino que son personajes, algunos contemporáneos del artista. Eso sí que es una mentalidad arcana. Bueno, y por supuesto, Wagner. Wagner tiene una ópera dedicada a este misterio de la lanza, que es Parsifal, que se representa ritualmente en Bayreuth. Y aquí quería incidir en otro tema. Este viaje del tarot, este viaje de la vida, es un viaje en el que lo fundamental, uno de los elementos clave es la música. La música marca todo ese movimiento vital y por eso hay muchos personajes del tarot que ves la carta y están bailando. Por ejemplo, hemos visto la última,
la mujer que cierra el ciclo, el mundo, la mujer desnuda en el Pantocrátor, que está bailando. Y ya veremos otro también que baila. Bueno, y claro, los directores de orquesta también tienen su varita mágica. Os he puesto ahí varita, lanza, batuta. Os he puesto ahí, le voy a hacer publicidad a nuestro gran director, Eras Casado, que va a dirigir este verano en Bayreuth a Wagner, que es un orgullo que un español sea uno de los máximos intérpretes de Wagner. Bueno, vamos al tema un poco ya más complicado y más polémico del sexo, el género, partiendo del tarot. Vamos a empezar con el femenino, porque en el tarot empieza con el número 2, que es la papisa, y el número 3, que es la emperatriz. Pero en otras cartas son otro tipo de diosas. Es decir, que aquí hay para todos los gustos. Entonces, como hay para todos los gustos, me he permitido el lujo de hacer mi interpretación. Y os voy a poner una serie de imágenes que a mí me parecen que explican muy bien lo que es la mujer y la divinidad. Algunas se me han ocurrido a mí, otras son de lecturas mías. Estos son los dos tipos básicos de feminidad a lo largo de la historia. La Venus de Willendorf y el busto de Nefertiti. La madre creadora... Uy, se me fue para atrás, perdón. Que de la emoción. Ahí. La Venus de Willendorf es una Venus de las más primitivas. Es la Venus más ligada a la tierra. Porque esta primera diosa arcana es el barro. O sea, nosotros venimos del barro porque nuestra madre, nuestra primera creadora, era la propia tierra. O sea, la tierra es una diosa, es una mujer y es el barro. Y esa figura lo representa muy bien. Esa figura, si os fijáis, no es estable, se cae. Está hecha de tal manera, no me cabe la menor duda, de que está hecha para clavarla en un lugar que sea barro o algo que la pueda sujetar. O sea, que es una divinidad ligada a la tierra. Es la madre, es el poder creador, tiene una parte también sexual, evidentemente, como vio Freud, y se contrapone a la otra, que es la mujer perfecta. Nefertiti es una mujer que ha ido al gimnasio, está estilizada, es el ideal de mujer, digamos, para el sexo masculino, es como un robot, pero no deja de ser una imagen que tanto hombres como mujeres tenemos en la cabeza, porque es un prototipo femenino. Y es la más perfecta representación para mí en la Nefertiti. Vamos a ver ahora a un director de cine excepcional que es Federico Fellini, que hace su interpretación de la diosa primitiva que viene del subsuelo y de esta diosa más evolucionada, que es más clásica y es como más aérea. Se trata de la película 8 y medio, que hasta el propio título es arcano. A ver esto cómo lo puedo encender. Bueno, ¿y qué pasa con el personaje masculino? ¿Qué pasa con el emperador, el papa, el hombre? Es muy distinto, no quiero decir que las mujeres sean todas como lo que hemos visto antes, ni los hombres como lo que vamos a ver ahora, sino que es lo que tenemos, digamos, como arcano en nuestras mentes. Nosotros en un momento de la vida podemos ser una u otra, u otro u uno. Tampoco tiene que ser una interpretación sexual al pie de la letra. Entonces, el emperador es muy curioso porque las cartas de la emperatriz y de la sacerdotisa están totalmente tapadas. Es como una especie de seres velados que harían las delicias de los islámicos. Pero el hombre no. El hombre, si os fijáis, en esa carta de ahí, que es un tarot infantil que me ha parecido muy interesante, está desnudo, que Marte va desnudo a la guerra, y en el otro tarot, que es el de Marsella, tiene las piernas cruzadas. Ese juego de piernas y de cruce es que aparece en muchos artistas, que vamos a ver, y en otro gran artista arcano, que es Diego Velázquez. Bueno, aquí la carta número 5, el otro se supone que es una mezcla de papa y emperador, y aquí igual. Fijaros la actitud esa melancólica, está reflexionando, porque tiene conciencia que viene después de la mujer. Vamos, yo lo interpreto así. Tiene su poder porque es más fuerte, pero no deja de estar un poco ligado a lo anterior.
van muy acompañados a menudo de personajes o seres aéreos, águilas, aves. Quedaros con esta idea del hombre y el ave, porque lo vamos a ver en una foto muy curiosa. Y luego las armas. Siempre tiene que tener el arma para defenderse, a él, a la comunidad o quien sea, que se interpreta también como un símbolo fálico. Ahí tenéis el Ares Ludovisi, que es de la época del Imperio Romano, y se supone la obra que inspiró a Velázquez, que hace su interpretación de la masculinidad en este Marte, que también está desnudo, ha dejado caer todas las armas, ha dejado caer sus atributos, aunque el bastón no lo suelta, veis que va agarrado ahí, y está en esa misma actitud pensadora, filosófica, meditando, que hemos visto en una carta del tarot. No sabemos la idea de quién o hacia dónde va, si primero fue la figura romana. Bueno, los historiadores del arte, me perdonen, pero es que habitualmente esto se interpreta como la decadencia de España. Tú abres la página web del Museo del Prado y así te lo explican. Te dicen que esto es la derrota militar. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque este cuadro se lo mandó pintar Felipe IV para una sala del Pardo, y ahí un rey no va a tener en sus cosas privadas para recordar los fracasos. No, de mi punto de vista es un arcano sobre la masculinidad. Aparte es muy inteligente porque coge un cuerpo muy atlético, muy deportista, pero es una persona madura, no es un joven. Con lo cual, y tampoco sabes qué está pensando. Con lo cual, desde mi punto de vista, es uno de los grandes pintores de lo arcano, después del Bosco, Velázquez. Vamos con el Papa. El Papa es otra carta muy interesante, que provocó que en muchas ciudades hubiera prohibiciones del tarot. Por ejemplo, en Roma se prohibió, en Barcelona también, porque decían que esto era un cachondeo, que no se podía estar jugando y que una de las cartas fuera el Papa. Yo creo que esta carta es muy interesante porque está explicando la figura de lo masculino como dirigente, como líder. A lo largo de la historia, el mayor número de líderes son hombres. Y muchas mujeres que han sido líderes son por sus atributos, de cierta manera, masculinos. Véase Margaret Thatcher, Isabel la Católica o Juana de Arco. No dejan de ser mujeres, pero para adaptarte al líder tienes que... Iba a poner otros ejemplos más recientes que no voy a mencionar. Y luego es una carta muy interesante porque te está demostrando que tiene sus acólitos. Las que hemos visto hasta ahora eran las mujeres van solas y el emperador también, pero este está dirigiendo a sus acólitos. Bueno, hay un papa en la historia del siglo XX, que es Juan Pablo II, que ha generado una cantidad de imágenes, que te pones a buscar por internet, y casi todas las imágenes que hay de este papa tienen ese punto esotérico arcano que es difícil de explicar, que no pasa con otros. O sea que algo debía tener cuando genera estas imágenes. Esa imagen es casi al azar, pero hay otros hechos relacionados con él que le dan ese carácter, digamos, entre divino y humano, que es la sangre del Papa. La sangre del Papa Juan Pablo II se ha conservado algunas muestras y se ofrecen como relicarios. Como él fue declarado santo, pues están en algunos sitios. Por ejemplo, eso que veis que es como un libro, que tiene una cápsula con la sangre, eso está aquí en Madrid, en la Catedral de la Almudena. Hay dos lugares en España con reliquias de Juan Pablo II, que es Madrid y Jerez. ¿Veis? Ahí he puesto otra que se ha roto porque la robaron. Una catedral italiana que no tenían seguridad, la Catedral de Spoleto, y se llevaron la sangre. Y esa es la camiseta de cuando tuvo el atentado, que también se conserva como reliquia. O sea que es un personaje que da mucho de sí. Bueno, aquí Miguel Ángel, La Creación, que también es un artista arcano, y ha cogido a los dos personajes masculinos, los ha puesto juntos, el creador y la creación. Es el emperador es Adán, y el Papa es el creador, Dios. Bueno, han eliminado toda referencia femenina, han eliminado la referencia bíblica del barro. Adán no sale del barro, está ahí ya por arte de magia, y yo interpreto esto como una fantasía casi homoerótica del pintor y del Papa que lo pagó, porque lograron crear un mundo sin mujeres en el que están esos arcanos exclusivamente masculinos.
Pero la imagen es de tal fuerza, aunque esa sea la explicación que se le pueda dar, la imagen es de tal fuerza, de tal magnitud, y es una creencia tan auténtica de los que la hicieron, el Papa y Miguel Ángel, que la tenemos todos en la mente y se nos ha quedado ahí, porque tiene una fuerza arcana, que no tiene la imagen de la creación de Eva. Porque si os ponéis a pensar, no tenemos en mente esa pintura, pero esta sí, porque está hecha desde la creencia del artista. Bueno, llegamos a esta, que es don Felipe VI y la reina doña Leticia, que son las fotos que acaba de hacer Annie Leibovitz, que es una de las mejores fotógrafas que hay en la actualidad, es una auténtica artista, y ha dado su visión de los reyes de España, que en el fondo son dos cartas del tarot, es el emperador y la emperatriz. Claro, no los pone de cualquier manera, tienes que cargarlos de toda su simbología, toda su funcionalidad real. Si pones al rey, pues tiene que ser con todas las medallas de militar, pues como Marte, y no va desnudo, claro, lleva sus atributos con él. Lo pone en un salón, el salón oriental del Palacio Real, que es como una caja, está como metido como en una caja que lo resguarda, pero en el fondo lo realza, pero es inaccesible. Y fijaros qué mesa ha elegido. No ha elegido una mesa cualquiera, no sé si lo habrá hecho adrede, o es el subconsciente colectivo de Jung, o qué es, pero ha cogido una mesa que tiene un pájaro, que tiene un ave, que tiene el ibis. Demasiada casualidad, no sé. ¿El hecho está? Sí. ¿Podemos explicar por qué? No, pero estar está. Sin embargo, la reina, que está totalmente como si estuviera congelada, la tela está como en una especie de atemporalidad, como si fuese de una materia sólida, y es el cuadro que, es la foto en la que entra más luz. O sea, está otra vez incidiendo en que la luz, la divinidad, va más a lo femenino que a lo masculino, curiosamente. Bueno, a modo de anécdota, aunque Annie Leibovitz nos muestra así a la majestad, que no deja de tener una parte divina, aunque sabemos que son seres humanos, si ahora entraran por aquí, no nos dirigiríamos a ellos como si fuera otra persona, guardaríamos una distancia porque los ponemos. Pero curiosamente, cuando han bajado a la tierra con la tragedia de lo de la Dana en Valencia, se han encontrado con la diosa madre, porque les tiraron el barro. O sea que, y salieron indemnes. O sea que en estas figuras arcanas hay más tela de la que parece. Pero bueno, no deja de ser una interpretación mía. Bueno, siguiendo con Annie Leibovitz, que he estado buscando una foto de ella de cuando era fotógrafa publicitaria en la revista Vanity Fair, no me esperaba estas fotos, no me acordaba de estas fotos de ella, que también tienen una fuerza brutal. Esta foto que hizo de Demi Moore embarazada es una bestialidad, primero por el poderío que le da, la cara, y no está desnuda, tiene un pedazo joya en el dedo y otra en la oreja, o sea, no deja de ser una diosa, ¿no? Bueno, siempre las actrices de Hollywood han sido diosas, decían diosas de Hollywood. Pero también ha hecho fotos tan curiosas como esta, que es Leonardo DiCaprio, cuando hizo Titanic, que se convirtió como en una especie de símbolo erótico, pero le recriminaban que con lo mozo que estaba y que todavía viviera con su madre. Entonces Annie Leibovitz hace un juego con la mitología y le pone con un cisne. Es un poco como Leda y el cisne, como si fuera su amante. Juega un poco con la masculinidad, la homosexualidad. Es una fotógrafa realmente excepcional, incluso en fotos que son de publicidad o de circunstancias. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Fatal. Bueno, iba a dedicar una explicación al tema del colgado, porque el tema del colgado, voy a pasarlo muy rápido porque si no esto no tiene fin. Me ha superado el tarot. El colgado es un personaje que está entre el cielo y la tierra. Es el momento místico, es el momento de la meditación. Es una figura muy interesante porque es como un punto central de la baraja y un punto central en el que hay que plantearse las cosas de otra manera. Y esa imagen que le he puesto del derecho y del revés, porque las dos tienen sentido, en una está ahorcado y en otra parece que está bailando, cambiándole la postura a la carta. Y el cruce de piernas que nos recuerda al emperador,
no deja de ser un baile. Fijaros en el que está de pie, parece como los bailes medievales con el que iban con las manos atrás, en fin. A ver si podemos pasar. Bueno, esto es un cuadro de Rijksmuseum que repite esta imagen, no vamos a entrar tampoco. Bueno, hay unos indios de las llanuras norteamericanas que tienen este ritual, que cuelgan a una persona en una cabaña especial, una cabaña de ceremonias, que tiene una abertura arriba que es el cielo y abajo el fuego. O sea, juega con dos dimensiones y con ese punto intermedio de no estás ni en el cielo ni en el infierno, estás en ese momento de meditación que es útil para la comunidad y es una figura del tarot, es un arcano. ¿Y cómo lo tienen los indios norteamericanos? Pues no sé, pero desde luego llegamos al extremo de esto. Hicieron una película sobre este tema, que es Un hombre llamado caballo, pero en este dibujo se ve estos indios haciendo un baile que tiene que ver con esa ceremonia y fijaros que es la misma postura del ahorcado. Otra coincidencia. No, esto lo vamos a pasar. Es un poquito tarde. Está muy bien, pero es tarde para Vamos a nosotras. Bueno, esta es la parte del arcano referido a los animales que aparecían en el mundo. Entonces, aves, toros y un león. Bueno, este es el templo al aire libre más antiguo que se conserva de la humanidad. Es Göbekli Tepe, en Turquía. Y tiene 10.000 o 11.000 años. Es un lugar ceremonial. Entonces, en uno de esos pilares, que es el que está puesto ahí, aparecen tres animales que son totémicos, que están en la Carta del Mundo y que han acompañado a la humanidad durante toda su historia. Es el toro, que veis arriba, en el medio es una especie de zorro-perro. El perro es un animal psicopompo, es decir, que lleva las almas al más allá. El perro, el zorro, el lobo. Y luego fijaros que hay un ibis, que es ese pájaro que puede volar, está en el cielo, pero al mismo tiempo busca la comida en el barro, que es la diosa. Es un animal que comunica, como igual que el ahorcado, que es el mismo pájaro que estaba en la mesa de Felipe VI. Bueno, y ahora, para terminar ya la parte final de esta exposición, me he centrado en el arcano de la torre, que es una referencia, yo creo, a nuestra relación con el paisaje, con el mundo que nos rodea. Como el tarot ya se desarrolla en una época que es bastante urbana, más urbana que las épocas anteriores, el Renacimiento italiano o la Francia del XVIII, pues esta carta es muy significativa. Yo creo que se refiere a las figuras arcanas que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros mundos, en nuestros paisajes. Voy a explicar un arcano mayor y luego, para terminar, los 4 arcanos de los menores, que no hemos hablado de ellos, los pobres, los hemos dejado de lado, que son del mazo de cartas oros, copas, espadas y bastos, referidos a una ciudad que espero que os sorprenda. No voy a decir la que es hasta que aparezca, para que llevéis la sorpresa. La Torre de Dios. La Torre de Dios, si no quiere salir, la Torre de Dios es un símbolo muy fácil de identificar porque es en este cuadro de Bruegel, la destrucción de la torre que quiere parangonarse con Dios y la destruye, la Torre de Babel. Es un cuadro muy famoso y es casi prácticamente igual que la carta. Bueno, como el tarot nace en el norte de Italia, hay una ciudad que es una ciudad arcana. Vamos a ver 2 ciudades arcanas para terminar, una italiana y otra. La ciudad arcana, primero que voy a comentaros, es Bolonia. Bolonia es una ciudad que tiene una de las universidades más antiguas. Es una ciudad líder en temas de brujería, de esoterismo, con grandes personajes como Umberto Eco. Ahí se coronó el último emperador, que fue Carlos V. O sea que es una ciudad con una tradición histórico, esotérico, mágica, como queréis llamarlo, muy importante. Y ahí es la ciudad de Italia donde hay estas torres, que no se sabe para qué se construyeron, son del siglo XIV, las construían las grandes familias boloñesas
y no se le ha buscado una explicación más que querer destacar unas familias por encima de otras. Pues bueno, la explicación siempre más socorrida. En Bolonia, curiosamente, hay un museo del tarot y he encontrado esta pieza que está en ese museo que me ha sorprendido bastante porque es la torre hecha con un rascacielos moderno, pero como los rascacielos modernos no dan mucho juego para lo esotérico ni para lo mágico, la verdad es que tienen poca gracia, pues ha buscado un rascacielos que tiene al lado un edificio antiguo. Si os fijáis es parecido a la Plaza de Colón, que tienes el edificio y un edificio pequeñito antiguo. Bueno, luego iba a entrar en explicar lo que es el mapa este que hicieron de la ciudad antigua, que aunque está hecho por científicos urbanistas, explicando todas las formas geométricas de la ciudad antigua, que es el cuadrado romano, la forma de ameba medieval y luego ese último crecimiento que es como poligonal, no lo hicieron con esa intención los urbanistas ni los geógrafos, pero está claro que están jugando con la idea de Nicolás de Cusa de la cuadratura la cuadratura del círculo, es decir, que el círculo y la recta se juntan en el infinito. Pues a lo mejor el plano de las ciudades nos ayuda a ver que eso es posible. No sé, es una interpretación como otra cualquiera. Bueno, ay, se me ha escapado. Bueno, lo que más me sorprende de Bolonia como ciudad cercana es que es un caso único. Normalmente se identifica en urbanismo las logias, los pórticos, las calles porticadas, como estas que he puesto, que son todas de la ciudad de Bolonia, siempre te cuentan, bueno, es que son ciudades muy lluviosas y pues como en Galicia, que también en Santiago hay muchas calles porticadas, pues hay que protegerse de la lluvia. La explicación funcional es evidente y real, es evidente que se hacen los pórticos para poder pasear, para poder comerciar, para poder hacer actividades, aunque sea un día de lluvia, sin tener que estar con paraguas. Pero es que Bolonia no tiene un centímetro sin pórticos. Realmente es tan necesario que toda la ciudad tenga pórticos, que hasta la casa más modesta del centro histórico tuviera estas galerías, que son impresionantes y tienen un efecto que va más allá de lo funcional. Pero, ¿a dónde van estos pórticos? Nada. Los pórticos van, que veis en la fotografía de arriba, que he puesto en blanco y negro para que destaque, a un santuario que hay en la única colina de Bolonia, que es el santuario de San Luca, y ahí se adora a una virgen, de estas vírgenes negras antiguas, que son un poco mistéricas, y entonces los últimos 3 kilómetros que comunican la ciudad con el santuario también están porticadas para que puedas hacer todo el recorrido y llegar a ese santuario que evidentemente tiene una funcionalidad religiosa, mágica, mítica, arcana, como queramos llamarlo, pero es evidente que tiene también esa función los pórticos, aparte de su funcionalidad más evidente. Y ya para terminar, vamos a hacer una pequeña referencia a otra ciudad arcana, que es Madrid. Si quiere salir. Bueno, aquí tenéis la plaza de Cibeles y la vamos a relacionar con los 4 arcanos menores, que son los 4 elementos y los 4 símbolos básicos de la encrucijada. El cruce de la calle de Alcalá con el Paseo del Prado es el cruce más importante de todo Madrid. Es un lugar en el que se acumula la historia, en la que se solapa el simbolismo, en el que se han construido una serie de edificios, no solo edificios, sino algunas cosas más que os voy a comentar, en torno a la diosa Cibeles, que curiosamente es el símbolo más fuerte de Madrid. Bueno, hay un geógrafo muy importante, Manuel de Terán, que hizo un estudio de la calle de Alcalá, y ya él ahí menciona, se dio cuenta de cómo, según se va desarrollando el poder financiero en Alcalá, van apareciendo símbolos relacionados con el Imperio Romano. Está la diosa Minerva en el Círculo de Bellas Artes, están las cuadrigas por muchos edificios, y lo menciona y dice, qué curioso que esté esto ahí. Bueno, pues eso ha seguido la actualidad, porque en la Gran Vía siguen los símbolos del Imperio Romano. Está la loba capitolina, está Diana en el hotel de Cristiano Ronaldo, en fin, que es un lugar que se acumulan también símbolos. Y entonces esa calle corta al Paseo del Prado, que era un lugar con la mitología clásica, Neptuno, Apolo y Cibeles, se quita esa forma de paseo y se la convierte en glorieta, y en los 4 puntos aparecen los 4 arcanos menores, que son
los oros, que es el Banco de España, que está coronado por esa bola dorada, que es el símbolo de la riqueza, del dinero, del poder económico. Bueno, es un edificio muy simbólico, porque como es el que iba a tener todo el dinero, pues se centra en el símbolo del oro. Hasta ahí, todo normal. Tiene su lógica, pues el arquitecto, que era una persona muy formada y que sabía lo que era el simbolismo y conocía la historia de la arquitectura, pues hizo ese edificio tan maravilloso. Pero es que por dentro está lleno de símbolos mitológicos. Está Mercurio, está la aurora, está en vidrieras, en cantidad de sitios, no solo en la bola esa dorada, que es el as de oros claramente, sino también en la rejería, que eso también quería señalar, que cuando viajéis por España os fijáis en la rejería, porque somos el país más importante en el desarrollo de ese arte, ¿no? El arte de la rejería, la forja, tiene sus obras maestras en España. Si vas a una catedral, esas rejas que hay tan maravillosas, platerescas, góticas, pues esa reja que tiene el Banco de España, que es una reja que está considerada de las más importantes de su época, son todos símbolos solares. Son el círculo concéntrico con los rayos del sol. Bueno, una coincidencia puede ser. Segundo edificio, la Casa de América. La Casa de América es más pequeña, tiene que ver más con lo femenino, tiene que ver más con los sacrificios, hace referencia, aunque el origen no era así, a lo que está al otro lado del océano, al agua, es un símbolo acuático, y son las copas, que curiosamente es el motivo decorativo que se eligió para poner en el ático del edificio. O sea que ya tenemos el segundo arcano menor. ¿Una casualidad? Puede ser. Vamos a ver otro. Este es interesantísimo, porque aquí el edificio no se ve. En esta foto aérea veis el cuartel general del ejército, pero si vais caminando por Alcalá, lo tapa toda la vegetación. Es increíble que en un sitio con una demanda de suelo, con unos precios altísimos, y que esto se haya mantenido un pedazo de jardín, una arboleda ahí maravillosa y una rosaleda, que son los bastos. Es el basto y es el poder militar, es lo masculino, es el fuego también. Entonces tienes la madera, es los bastos, y el fuego es la reja, que está toda decorada, como con pequeñas flamas, así, haciendo como el efecto ese. Es decir, que se junta toda la simbología relacionada con el fuego y con el basto. Tercera casualidad. Vamos ya con la última. Este es el edificio de Correos, que ahora es el ayuntamiento, que es el que cierra el cuadrilátero, esta encrucijada de valores, ¿no? Y curiosamente es un edificio que tiene que ver con lo aéreo, tiene que ver con los valores de justicia, tiene que ver con las espadas, que son esos pináculos con los que está decorado todo el edificio. No es exactamente una espada, pero si cogéis las cartas de los arcanos de Marsella, es una estilización, con lo cual se cerraría la cuadratura y tendríamos el lugar más arcano de Madrid, que nos demuestra que esta ciudad también tiene su poder mágico, esotérico, digamos, ¿no? Bueno, entonces para terminar, simplemente deciros que este es un tema muy complejo, que os animo a leer sobre él, no solo a leer, sino que el manejo de las cartas en relación a lo que uno lee te ayuda a entender y que te vengan ideas como las que me han venido a mí, que espero que os hayan interesado. Y muchas gracias por vuestra atención.